Hologos, orando con la palabra. Sean bienvenidos amigos a su programa Hologos, orando con la palabra. El día de hoy, en este domingo segundo del tiempo ordinario, meditaremos sobre el Evangelio según San Juan. Los invitamos a que también se suscriban a su canal del Seminario Diocesano de Morelia y sigan también compartiendo con nosotros el gusto por la meditación de la palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Lectura del Evangelio. ¿Qué dice el texto bíblico? En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollándolo el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que todos acaban de oír. Un saludo a todos, queridos hermanos, en este domingo tercero del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios que el Papa Francisco ha instituido muy atinadamente, poniendo al centro la palabra. Hemos visto muchas entronizaciones de la Biblia y muy hermosas y sugerentes, pero la palabra tiene que estar entronizada en tu corazón, en tu interior, de tal manera que sea el eje, el corazón precisamente de tu vida, de tu actuar diario. Y ya que en esto estamos, precisamente el Evangelio del domingo de hoy nos habla de un Jesús lleno del Espíritu Santo. Como todos los personajes en el Evangelio de San Lucas están movidos por el Espíritu Santo, es ante todo Jesús el que lo posee y es el que lo ha ungido para la misión de evangelizar a todos y salvar, como hoy nos dice la palabra, a todos los marginados, excluidos, oprimidos, ciegos y últimos. Es una de las notas también de este Evangelio, una salvación universal. Y precisamente es el acto inaugural de Jesús, de su ministerio en Lucas, que lo pone como pórtico de toda su obra, porque aquí aparecen estos temas que ya he enunciado y que son algunos de los medulares de la teología lucana, y que para nosotros nos dice mucho, porque estamos incluidos entre ellos, entre los marginados, entre los últimos, oprimidos por diferentes males. No se diga esta situación de emergencia de salud, ya no digamos la pobreza extrema en la que se debaten muchas familias, pero sobre todo la pobreza interior, el vivir sin Jesús en el centro de nuestro corazón. Aquí aparentemente sus paisanos de Nazaret lo aprueban, se admiran, pero se admiran buscando qué signo, qué milagro iba a ser, al estilo de los fariseos y escribas que no tienen una actitud de aceptación de Jesús, y más ellos de Nazaret conocen su origen, conocen sus padres, dicen aquí están sus familiares, y por eso no lo aceptan como el enviado, como el ungido del Señor para esta tarea de liberación. Así que esto nos puede pasar también a nosotros. No aceptamos a veces la voz de Dios en otras personas. Es que yo lo conozco a Él, es que este es catequista mi vecino. Y bueno, ¿cómo voy a estar aquí yo como alumno dócil? Si yo soy grande, conozco, sé. Pues se requiere quitarse esas etiquetas falsas de grandeza y ponerse a ras de suelo, que es lo que somos, marginados, y escuchar la voz de Jesús, venga de un laico, venga de un religioso, de un sacerdote. El lugar donde Jesús proclama esto es en la sinagoga. Quiere decir que es para
en primer lugar para los judíos esta liberación, esta salvación. Pero también se extenderá a todas las naciones, por eso esas categorías que aparecen en el Evangelio de hoy. Es precisamente el inicio de su ministerio, igual que nos dijo Nehemías en la primera lectura y en el capítulo 8, cómo fue el nacimiento del judaísmo, en un momento coyuntural, es decir, muy importante. Regresaban del exilio, veían las ruinas de Jerusalén, decían, no, esto es imposible reconstruirle, vamos mejor a casi regresar al exilio, como aquellos primeros antepasados suyos al ser liberados de la esclavitud de Egipto y teniendo enfrente un desierto que amenazaba con la muerte, con el hambre, etc. Regresemos mejor a Egipto. Es la cobardía del católico también de hoy, que ante tantos problemas que debe afrontar hacia adelante con la fuerza del Espíritu de Jesús, también muchas veces se echa para atrás, es decir, se estaciona, se desalienta y no los afronta con el espíritu de fe. Vean que Jesús, aunque enseguida le dicen, sí, es que estás aquí, eres uno de los nuestros, pero prácticamente su presencia, su mirada, fijos en él, no hambrientos de palabra, sino viendo por dónde lo atacaban prácticamente. Por eso Jesús, en lo que sigue del Evangelio, no aparecerá en este domingo, los invito a que lo lean, les dice, bueno, me dirán, médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí los milagros que has hecho en Cafarnaúm, etc. Y los casos de Elías y Eliseo, que fueron enviados a personas extranjeras a ser curadas, la viuda pobre de Sarepta y Eliseo al Naamán, el sirio general, que estaba leproso, habiendo muchos leprosos y hambrientos en Israel, pero no tenían fe. Que no vaya a pasar esto, porque uno de los fines del Evangelio de San Lucas es precisamente para que tengas la solidez de las enseñanzas que has recibido, dice Lucas, verso 4 del capítulo 1. Entonces este texto y todo su Evangelio está para reafirmar la fe. Reafirmemos la fe, impulsados por el Espíritu, y afrontemos la misión dura, difícil que tenemos, pero confiados en la fuerza del Espíritu, que la podremos llevar a cabo. Feliz domingo de la palabra, feliz día de nacimiento a la vida de la gracia por este Espíritu, por esta palabra de liberación que Cristo nos trae. Meditación. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Este es el momento en que la palabra de Dios resuena en nuestro interior. Nos hacemos propia la palabra de Dios y nos preguntamos qué nos quiere decir personalmente. Pongo un ejemplo. A mí, en este pasaje del Evangelio, me invita a también anunciar la palabra de Dios, a dar ese mensaje de esperanza, de paz incluso, a quienes lo necesitan, y más en estas circunstancias que el día de hoy nos afectan, ¿verdad? Principalmente la pandemia. Dar un mensaje de esperanza, de ánimo hacia los demás. Entonces repito, piensa, medita, ora en tu interior. ¿Qué te quiere decir el día de hoy la palabra de Dios a ti? Oración. ¿Qué le respondo al texto bíblico? Es importante que no nos hagamos sordos a la palabra de Dios que el día de hoy hemos escuchado y que demos respuesta con nuestra vida. Es por ello que te hago la invitación a que te respondas estas dos preguntas. La primera, ¿qué podríamos hacer para no creer en un Dios vengativo? La segunda, ¿en qué nos anima y a qué nos compromete el tiempo de gracia que el Señor siempre nos está regalando? Contemplación. ¿Cómo interiorizo en mi vida el texto bíblico? Contemplemos la palabra. Jesús dijo, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura. El hoy, el aquí, el ahora, es el tiempo en que Jesús cumple su palabra, cumple su promesa. Él es la palabra anunciada en la pobreza de nuestro corazón, para liberar nuestros sentimientos cautivos, prisioneros por nuestros miedos, nuestras inseguridades. Él, Jesús, quiere que el hoy también se cumpla en tu corazón. Solo déjale entrar y transformar tu vida a su modo. Acción. ¿Qué va a cambiar en mi vida? El Evangelio de hoy nos lleva a realizar varias acciones. Por ejemplo,
vivir nuestro ser de profetas, reyes y sacerdotes. ¿Cómo testimonias tú la palabra de Dios? ¿Con tus obras, con los hechos, con tu testimonio de vida? ¿O solamente queda en palabras? También el Evangelio de hoy nos dice que Jesús libera a los oprimidos, a los cautivos, a los que están marginados. Pero también nosotros tenemos que buscar primero dónde se encuentran estas personas. En nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro grupo, en nuestra sociedad. Identificarlos y nosotros hacernos un compromiso de poder ayudar a estos más necesitados. Jesús nos invita pues a que vayamos en busca de estos oprimidos, que testimoniemos con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra caridad, lo que quiere Jesús hoy de nosotros. Por eso pues te invito a participar de esta acción de caridad buscando a los más pobres. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero en Dios que su palabra dé fruto abundante en su vida. Al igual, esperamos sus comentarios para seguir enriqueciendo el contenido de nuestro programa semanal. Les comparto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Les agradezco su atención. Soy el Padre Iván y nos vemos en nuestro próximo programa de Jologos, orando con la palabra.